Voy a hablar como pasajero frecuente que soy. Me produce verdadero pánico que en un proceso desordenado y arbitrario, ahora vaya a arrancar la aeronáutica civil a asignar como le provoca los slots, que son los espacios para que los aviones en los aeropuertos grandes, en el aeropuerto El Dorado, Bogotá, por ejemplo, para que los aviones tengan sus turnos y para que las aerolíneas tengan sus rutas. Y hay una preocupación porque al parecer la aeronáutica civil quiere avanzar en ese camino de reasignar los slots. Y a uno le dicen eso en abstracto y dice, no, pues en el Dorado hay una congestión, y está bien si lo van a ordenar mejor. Ojo, ¿cómo lo van a hacer? Eso no puede ser que de pronto borrón y cuenta nueva y queden con la arbitrariedad de asignar como les provoque en defensa de los derechos de los pasajeros. Eso debe tener un orden, debe tener un método. Y también las cosas hay que decirlas. Parte de las congestiones del Dorado son por culpa del Aerocivil, que en el pasado ha asignado muchos más slots de los que aguanta un aeropuerto como el Dorado, y se van generando, mientras tanto, demoras y demoras y demoras. Y aquí lo vimos la semana pasada, les empiezan a dar autorizaciones a unas aerolíneas súper controvertidas. Vimos el rollazo que se armó en Europa con una aerolínea que acaba de llegar a Colombia a ofrecer unas nuevas rutas. Por eso es muy importante hablar con nuestro próximo invitado. Peter Cerdá es el vicepresidente para las Américas de IATA, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Le pregunto, como pasajero preocupado, señor Cerdá, ¿cómo ven ustedes este tema de la reasignación de los slots en el aeropuerto, en los aeropuertos de Colombia y en particular en El Dorado? Gracias por estar con nosotros, señor Cerdá. Hola, muy buenos días y muchas gracias a ustedes. Mire, es una gran preocupación que tenemos con este tema. El gobierno realmente ha tomado una decisión unilateral para deshacerse de unos estándares globales que existen a nivel mundial y que podría tener, primero, un efecto internacional porque Colombia tiene más de 70 acuerdos bilaterales sobre transporte aéreo con otros países. Y segundo, el impacto que va a tener a los ciudadanos colombianos que utilizan el transporte aéreo como una vía importante en su vida. ¿Por qué? Porque la conectividad se va a ver afectada. Lo que sí hemos solicitado al gobierno, la importancia de cumplir con estas normativas. Se tiene que realizar mejor monitoreo de los procesos, que es algo que la aeronáutica civil tiene la responsabilidad y no se ha ido utilizando correctamente. Pero estas son reglas del juego que se utilizan en todo el mundo, pero el gobierno ejecutivo de Colombia en estos momentos quieren deshacerse de algo que está funcionando a nivel mundial. Y lo más importante, que la conectividad en Colombia ha ido mejorando año tras año. Hoy en día, Colombia es seguramente el mercado más importante que tenemos en América Latina con crecimiento. El tráfico aéreo creció más de 800.000 pasajeros, aumentó desde el 2024 al 2025. Así que realmente estamos preocupados, creemos que es un gran error y lo que pedimos al gobierno que confíen en los técnicos, que hayan mesas de trabajo para evaluar lo que están intentando hacer. Muy importante. Yo le pido a nuestros compañeros de redes sociales que recojan esta advertencia y esta solicitud que se está haciendo desde IATA. Le pregunto con camiseta, con el pellejo de un pasajero, este cambio de regulación, ¿en qué afecta a los pasajeros? ¿En qué afecta a los usuarios? Bueno, lo que va a causar es, sobre todo de la parte de las líneas aéreas, desconfianza con el regulador, con el país. Y eso va a tener un impacto posiblemente en hacer Bogotá menos competitivo como un hub, como un centro de distribución. Y también va a alejar intereses de otras líneas aéreas que podían invertir en el país con mayor conectividad, con nuevos vuelos o aumentando los vuelos, y cuando hay menos vuelos, menos conectividad, pues los precios suben, menos oferta y menos competencia. Por eso realmente estamos pidiendo al gobierno
que reconsideren sus acciones, que trabajen con la industria y también, más importante, que apliquen las normas 100% que hoy en día no se está haciendo. Si se hace un monitoreo correctamente, vamos a poder cumplir lo que quiere el gobierno, que es más conectividad y más competencia. Pero tienen que cumplir y ejecutar correctamente las medidas internacionales que nuevamente están en vigores en la mayoría de los países en el mundo. Señor Cerdá, a ver, esto representa, pues uno como usuario, esto representa algún riesgo de operación para la operación aérea, es decir, digamos, para los decolajes y los aterrizajes, o puede también representar algún riesgo para la, digamos, demoras, cancelaciones. Desde el punto de vista de nosotros, de los usuarios, ¿cómo podría afectarnos? Mire, a nivel de seguridad aérea no hay ninguna afectación. Volar es muy seguro. Este tipo de medidas no va a tener ningún tipo de impacto en la seguridad aérea o de security. Lo que sí tiene una afectación es cómo se maneja eficientemente eh, una capacidad que ya está saturada, como es en el aeropuerto de El Dorado, para poder maximizar las operaciones. En otras palabras, cómo podemos aumentar y maximizar lo que son las operaciones, el número de vuelos dentro de unas condiciones que sean eficientes y viables para la operación de vuelo. ¿Qué podía pasar con el transporte aéreo en Colombia si estas medidas se eliminan? Pues va a crear mucho más caos, no se van a cumplir las normativas internacionales y va a haber una afectación. Las líneas aéreas van a tener menos confianza en operar en el país, y eso pues obviamente va a tener un impacto en los precios y en la conectividad. Y lo que realmente tenemos que estar enfocando es mejorar la infraestructura. Bogotá está saturado, Medellín, Cali, Cartagena. Lo que tenemos que hacer con el gobierno, no mirar e intentar cambiar medidas internacionales que están funcionando, pero cómo encontramos soluciones para maximizar la infraestructura. ¿Cómo la mejoramos? Porque el país es un país de gran interés. La gente quiere viajar por razones turísticas, por razones de negocios, pero nos encontramos que la infraestructura en el país en estos momentos se encuentran muy limitadas, muy saturadas, y allí es donde tiene que ser el enfoque del gobierno y no intentar eliminar medidas internacionales que se están aplicando en todas partes del mundo y que están beneficiando al pasajero y el crecimiento. Ahora, señor Cerda, hemos visto de qué manera estas medidas pueden afectar desde la perspectiva del usuario la operatividad. ¿Qué mirada hay desde las aerolíneas para ahondar un poco en este aspecto? Ustedes advierten que hay unos derechos históricos que tienen las aerolíneas que se van a ver afectados. Eso, en términos prácticos, ¿qué significa? Bueno, lo que significa son líneas aéreas que se han comprometido con el aeropuerto, con el país, que han ido poco a poco creciendo sus operaciones, y eso les permite pues, tener ciertas ventajas comparables a las otras. Eh, Nuevamente, el beneficio es que nos ha dejado ir creciendo poco a poco con las limitaciones que hemos tenido de una manera ordenada, coordinada y alineada. Y eso es el fundamento de estas normativas que tenemos nuevamente a nivel mundial, lo que nos ha permitido crecer en Colombia en los últimos años. Si miramos las rutas domésticas, el año pasado crecieron un 6,8% y las internacionales un 3,6%. Y eso ha sido posible porque tenemos estas reglas de juego que están implementadas y que siguen ciertas normativas que las líneas aéreas, el aeropuerto y el gobierno tenemos que seguir. Si de un día a otro desligamos estas normativas o las eliminamos, las reglas de juego no van a ser transparentes y no van a seguir ningún tipo de estándar o mejor práctica que nos aplica o que nos permite tener cierta control y respeto a lo que es la conectividad y sobre todo el compromiso de las líneas aéreas de operar de una manera eh, eficiente, competitivamente, y que pueda ir creciendo con la infraestructura que está disponible. Tenemos estas guías, ¿por qué? Porque la infraestructura
en los aeropuertos están saturados, como es en el caso del Dorado y lo que estamos viendo en otros aeropuertos del país. 8:24. Yo no quiero ni imaginarme el caos que se puede armar en el Dorado. Si aparte de todo esto tienen que hacer unas obras de mantenimiento, va a estar en reparación, si aparte de esto le meten este elemento de incertidumbre. Una pregunta final. Usted nos ha dicho, Colombia unilateralmente está tomando este camino, Colombia no concertó, se debería concertar, nos ha advertido los riesgos y los peligros y lo inconveniente de esta determinación. ¿Qué interés podría tener el gobierno de Colombia en hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo estará haciendo? Bueno, por eso para nosotros estamos pues también ciertamente haciendo las mismas preguntas. ¿Por qué se están haciendo si hemos podido posicionar al país en una posición de liderazgo a nivel de transporte aéreo? Durante décadas Colombia siempre ha estado por detrás de Brasil, de México. Hoy en día se ha convertido en uno de los mercados más importantes, no solo regionalmente, pero a nivel global. El crecimiento ha sido bueno, hay más conectividad, hay más líneas aéreas y sobre todo que estamos ofreciendo al colombiano más oportunidades de viajar. El colombiano por cápita está cerca de un viaje por año. Y eso es porque el mercado ha ido creciendo, hay más competencia, hay más líneas aéreas sirviendo el mercado y eso es bueno para el país, tanto turísticamente como económicamente y sobre todo socialmente. Por eso lo que estamos pidiendo y solicitando al gobierno, y estamos en comunicaciones con varios ministerios, creamos mesas de trabajo técnicas de gente que sabe de la materia, que sean decisiones que sean basadas en las mejores prácticas que funcionan, han tenido una gran resultados en todas partes del mundo, incluidos en Colombia. ¿Por qué cambiar algo que funciona? Muchas gracias, señor Peter Cerdá, vicepresidente de IATA, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Muy preocupante, profesor Quijano. Sabe que si esto funciona... No, el gran ¿por qué problema se va a cambiar es así? como es, no arregle lo que no se ha dañado. Podría ser el gran titular de esta denuncia que se acaba de hacer. Y obviamente Colombia, además de empezársele a calificar mal el nivel de su endeudamiento, no puede empezar a calificársele mal el tema aeronáutico. Si en algo ha avanzado Colombia, y lo dice nuestro entrevistado, es en el poder y en el desarrollo aeronáutico colombiano. No es sino ir a los aeropuertos regionales que en los últimos 10 años son otro cuento. ¿Por qué cambiamos las normas si las cosas están funcionando? Grave denuncia. Pero Juan, William, adelante. Ese es el ADN de este gobierno, ¿no? Es decir, mire que está funcionando bien, a ver cómo nos lo tiramos. Arrancaron por la salud, han pasado por las pensiones y bueno, prepárese porque con lo que viene en materia de transporte aéreo y particularmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, que como bien lo advertía el señor Cerdá, es un nodo, es un hub trascendental para las aerolíneas del mundo, pues se viene caos ahí también. Pero el tema es que van a disminuir los vuelos, ¿es lo que entiendo? No, es que ni siquiera saben para dónde, si es para más, qué tal que le vayan a meter más, qué tal que no se sabe. Lo que ellos reclaman es que ya hay están demasiados infringiendo. y ya nos explicaban, se están empezando con una hora de retraso, es lo normal prácticamente aquí Es en los infringir vuelos. una regla económica en microeconomía, doctor Juan, que es la elasticidad de la demanda. Es decir, ¿qué pasa con la mayor oferta? ¿Qué pasa con la mayor demanda? Los slots son una, digamos, consecuencia de la elasticidad de la demanda en tiquetes aéreos y en oferta de vuelos. Es decir, este tema no es político. Este tema es de mirar bien el mercado que realmente haga funcionar y no perjudique a los usuarios. Sí, la verdad es que uno no entiende por qué, si eso obedece a estándares técnicos internacionales, si hay convenios internacionales, lo acaba de decir el señor Cerdá, si Colombia es parte de esos convenios, pues ¿por qué no se hace la cosa bien hecha y se hace con los estándares técnicos y se hace de la mano de la IATA y se respetan los acuerdos internacionales? Yo no quiero de verdad ni imaginarme lo que puede pasar en El Dorado. El Dorado este año tiene que hacer unas obras. Sí. Métanle al Dorado en obra. Es que no hay puertas suficientes. Barajando los slots, incertidumbre
en la asignación de los slots. Muy Es complicado. urgente. Francisco Barbosa. Juan, además hay una cosa muy clara que estabas planteando, es el efecto de esto recae directamente sobre pasajeros. Entonces, cancelaciones, demoras, cambios improvisados afectando vuelos ya vendidos, vulnerando derecho a información clara frente a lo que se viene. Es decir, esta mala reasignación va a generar perjuicios en el pasajero. Muchas veces estas discusiones la gente las plantea desde el punto de vista netamente jurídico, desde el punto de vista administrativo, pero es decir, por la afectación de algunos temas de aerolíneas y de reglas internas, pero aquí lo que se viene es una administración deficiente y una responsabilidad también que la tiene la aeronáutica y la tienen las diferentes entidades que están involucradas en esto, reembolsos, reubicaciones y compensaciones para la gente. Esto no puede ocurrir. 8:30 minutos de la mañana. Ay, Dios mío, uno no quisiera decir esto, pero piensa mal y acertarás. Si Piense algo de bien, esto no piense bien. tiene respuesta, Pero de ¿será que es que pronto- de quieren pronto van a entregarles disminuirlos. más slots y De hay pronto algún menos. interés oculto que no se ha confesado para, por ejemplo, como preguntaba William, vulnerar los derechos históricos? ¿Será que hay algunas aerolíneas que le Mire. han endulzado la oreja al Aerocivil para pedirle que les dejen El- entrar más, que les den más y más slots? Uno no sabe, es que parece tan insensato que uno no le encuentra El respuesta. señor Cerdá dio una clave, dijo que esto podría afectar el precio de los tiquetes, es decir, subirlos, pues si los bajan, eso es buenísimo, pero si es subirlos, y eso lo que quiere decir es que habría menos oferta, ¿no? Si se van a subir los tiquetes es que habría menos oferta de vuelos. Pero, Entonces, por eso pienso Juan, yo que lo que van a hacer es quitarlos, porque entre otras cosas no hay suficientes. Hoy en día usted llega de un vuelo largo, No, cansado, y y por le eso, toca bajarse y subirse a un y por el- bucecito En bus. ahí repleto y hasta que le dan la Ahí, vuelta a todo ahí el mata, aeropuerto. claro que a mí William. me da risa porque ahí se mata la primera página, la primera clase. Don Juan, ¿usted se ha dado cuenta que estamos con un director de la aeronáutica encargado? El anterior, que era el señor Pinto, José Henry Pinto, renunció en general. noviembre, lo quitaron y Lo hubo un problema sacaron. ahí, lo sacaron. Y luego meten a este señor Luis Alfonso Martínez, que está encargado. Es decir, si en algo hemos visto rotación en los directores de la aeronáutica, En que es todo, el que responsable. va, en 8:31, la FM. Ya regresamos. Escuchábamos más temprano al vicepresidente de la IATA haciendo unas referencias acerca de una preocupación que tiene la IATA por una reasignación de slots en los aeropuertos de Colombia por parte del Aerocivil que no cumpliría con los parámetros internacionales. Le agradecemos mucho al secretario de Autoridad Aeronáutica del Aerocivil, Edgar Rivera, que está con nosotros a esta hora. Doctor Rivera, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Juan, y buenos días a la mesa y a sus oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué responden ustedes a lo que ha dicho el vicepresidente de la IATA, que básicamente les ha pedido que se concerte ese proceso, que se haga de manera técnica, concertada y no unilateral y antitécnica? Doctor Rivera. Bien, Juan, muchas gracias por la pregunta. Lo primero sea aclarar que no es cierto que se están desconociendo derechos históricos. Parece que hay una gran desinformación por parte de IATA realmente. Entonces, partamos de lo siguiente. Lo primero que sí debemos tener en cuenta es que el aeropuerto El Dorado, al igual que todos los aeropuertos, son bienes de uso público a los cuales debe tener acceso todo pasajero, toda aeronave, toda aerolínea, desde luego, en igualdad de condiciones. Algunas que tengan un mayor de vuelos y una mayor cantidad de aeronaves, obviamente necesitan una mayor cantidad de slots. Esto no está en discusión. A ninguna aerolínea se le ha previsto retirarle o quitarle slots sobre los cuales tengan derechos históricos. Entonces lo que se está haciendo realmente es revisando la norma en cuanto a la manera de acceder a los derechos históricos, y no los que tengan adquiridos, sino los que deban adquirir para las siguientes temporadas. ¿Ya? Entonces, digamos que una de las cosas que está en discusión
es que hoy por hoy una aerolínea conserva derechos históricos cuando ha operado el 80% el 80% de la operación la ha hecho haciendo uso de un slot en particular, y si lo ha operado un 80% y un 20% no, por eso hablamos de la regla 80-20. Ella adquiere el derecho histórico sobre ese slot. Significa esto que si durante el 20% de la operación no hizo uso adecuado del slot, igual conserva el derecho histórico. Hoy posiblemente estamos revisando esa proporción para aumentar el nivel de cumplimiento, posiblemente un 85, posiblemente un 90. Esto está en discusión y será discutido inclusive con las propias aerolíneas. Sí. Pero más allá de cualquier cosa, y esto es solo uno de los elementos porque entiendo que es uno de los más preocupantes, podríamos hablar de otros elementos, pero más allá de eso, es claro que este proyecto que está en elaboración, o que ya está elaborado como proyecto, en su momento será enviado a las aerolíneas, será discutido con las aerolíneas, no es una medida unilateral que esté tomando la aeronáutica civil. Sí. Generalmente hemos actuado concertadamente con las aerolíneas y esta no es la excepción. Señor Rivera, ¿tienen ustedes algún tipo de modelo técnico? ¿Han realizado estudios que demuestren que estas modificaciones que está proponiendo el gobierno van a mejorar la operación? Sí, señor. Nuestros análisis a lo que apuntan es a una distribución más equitativa de los slots a futuro. Lo que está otorgado, ahí se mantendrá una distribución más equitativa a futuro, donde se privilegien, por ejemplo, slots, y esto es solo un ejemplo, para aerolíneas que los estén utilizando para operar a aeropuertos que no tengan operación nocturna, los slots entre las 5:30 y las 6:30 de la mañana para salir, o entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde para regresar. Obviamente a las aerolíneas que operen hacia aeropuertos que no tengan operación nocturna se les intentará dar algo de prelación, porque de no ser así a estas aerolíneas se les queda el avión en el lugar de origen, y desde luego en el lugar de origen a pernoctar, y desde luego esto afecta a la operación del día siguiente. Entonces, digamos, hay un pequeño cambio donde se pretende privilegiar esos slots, privilegiar a quien pretenda hacer rutas sociales, privilegiar a quien cubra destinos turísticos. En fin, simplemente se están definiendo unos nuevos criterios. En la asignación a nadie se le está quitando nada de lo que ya tuviera. Eso sería leerlo como darle más slots a Satena, por ejemplo, que va a muchos aeropuertos que no operan nocturno, y eso redistribuirlo en las aerolíneas más fuertes aquí, por ejemplo, Avianca. Bien, sí, a Satena eventualmente sí, pero a la misma Avianca o cualquier otra aerolínea que también esté haciendo una operación en uno de esos aeropuertos, a esas horas también tendrá derecho. Me voy a devolver un instante, señor secretario de Autoridad Aeronáutica, porque aquí una oyente muy juiciosa, con toda razón, me dice: Juan, ¿qué son los slots? Llevamos un rato largo horarios hablando de los slots. Explíquele, por favor, usted a nuestra audiencia de qué estamos hablando y por qué son tan importantes los slots. Para que entiendan, los slots son los hubs. Son permisos, permisos temporales entre horas. Perfecto. Doctor Rivera, ¿qué son los slots? Bien, básicamente partamos de esto. En el mundo, en los aeropuertos en los que la demanda de servicios comienza a saturar la capacidad de la infraestructura, y estamos hablando de los principales aeropuertos en todo el mundo, no estamos hablando necesariamente de Colombia, donde la capacidad de la demanda de servicios está saturando la capacidad de la infraestructura, es necesario establecer este sistema de slots en los cuales se definen unas franjas horarias y que se le asignan a cada aerolínea para las llegadas y salidas de su vuelo. Una franja específica con horas y minutos en la que pueda hacer uso de la infraestructura, y esto se toma a partir de una medición de capacidad del aeropuerto, capacidad de la pista, capacidad del terminal e incluso capacidad del espacio aéreo para recibir X cantidad de aeronaves en un periodo de 1 hora. Sí. A partir de ahí, conociendo la capacidad, se distribuyen entonces estas franjas horarias entre las aerolíneas que los vayan necesitando.
Obviamente, las aerolíneas que están Sí. operando de tiempo atrás, que han adquirido derechos históricos, los tienen, los conservan, y Sí. son derechos que se les respetan. Pero entonces hay una franja específica a las cuales opera cada vuelo. Eso es un slot. Eso cabe, digamos, y es un concepto muy estrecho, está íntimamente ligado a las calles de rodaje, que son los taxiways. Este tema es la gran preocupación de algunas aerolíneas que están metidas en el negocio de carga, porque realmente lo que tiene que hacer el Dorado particularmente son como vincular los horarios y estas calles de rodaje que están enfrente de las bodegas de carga, sus relaciones de parqueo con los aviones de carga, máxime ahora que se avecina la temporada de alta exportación de flores, motivo San Valentín. Hay gran preocupación es en ese punto. ¿Por qué el tema no se les ha comunicado, no se les ha sensibilizado a las aerolíneas? Bueno, es lo siguiente. Primero, que no se trata únicamente de la capacidad de las calles de rodaje. Las calles de rodaje son uno de los elementos. La calle de rodaje es la vía por la cual se accede desde la plataforma a la pista. También hay que tener presente capacidad en plataforma. Puedo tener todas las calles de rodaje, pero si en la plataforma no tengo capacidad, igual no tenemos un tráfico fluido. Capacidad en pista, capacidad en espacio aéreo, y en el caso de pasajeros, capacidad en el terminal, o en el caso de la carga, también capacidad donde recibirla y almacenarla. O sea, son varios elementos que se conjugan para definir la capacidad de un aeropuerto. En el caso de las flores, normalmente vemos lo siguiente: durante la temporada de fin de año turística, donde hay un alto flujo de pasajeros, en cierto modo se le da algo de prelación al transporte de pasajeros. Cuando termina la temporada de fin de año, que ya disminuye la demanda de pasajeros, justamente nos coincide con la temporada de carga y concretamente con la temporada de San Valentín en el caso de la exportación de flores. Es una coincidencia afortunada que cuando va iniciando la temporada de San Valentín va disminuyendo ya la temporada de flujo turístico de pasajeros. Y normalmente, así como durante la temporada de noviembre, diciembre, de fin de año, de algún modo se privilegia el transporte de pasajeros, durante la temporada de flores se privilegia de algún modo el transporte de carga. Nosotros en este momento tenemos agendadas reuniones con Asocolflores, al igual que con ALAICO, el gremio que agrupa a los transportadores de carga. Tenemos previsto reunirnos con ellos, conversaciones con ellos, para escuchar sus necesidades y efectivamente para ajustarnos a sus requerimientos, como en su debido momento lo hacemos también en el caso de pasajeros con IATA. Una cosa importante sí a tener presente, que sí es cierto que tenemos previsto hacer algunas obras en una de las calles de rodaje que ciertamente nos va a disminuir la capacidad del aeropuerto. Pero en el caso de la carga, al momento de transportar carga, también tendremos todas las consideraciones con los transportadores de carga. Una cosa importante también a tener presente es que el transporte de carga en gran medida se mueve en horas nocturnas, horas de la madrugada, donde hay menos afluencia de pasajeros generalmente. La afluencia de pasajeros disminuye visiblemente y la mayor parte del transporte de carga, o una buena parte del transporte de carga, se mueve en esas horas. De tal manera que sí es un rompecabezas que hay que ir armando y que hay expertos trabajando en estas cuestiones de la mano con representantes de las aerolíneas, inclusive, porque desde luego en la oficina donde se hace control de afluencia de tráfico también hay presencia de las aerolíneas. Señor secretario, ¿por qué el reclamo de la IATA? ¿Por qué no trabajan ustedes de la mano con la IATA? ¿Por qué no invitan a la IATA, que además tiene ese carácter internacional, a todo este proceso? ¿O es que ahora, ya con lo que usted nos ha explicado, ahora la van a llamar y van a escuchar las recomendaciones y las mejores prácticas de la IATA? Porque cuando uno oye, y estaba revisando lo que nos dijo el vicepresidente de la IATA, es que siente que esto que usted nos está anunciando no hace parte de las buenas prácticas. ¿No sería mejor hablar con ellos y concertar con ellos para que las buenas prácticas se apliquen? Bien, acá hay lo siguiente. Lo primero que debo decir, por qué, la parte inicial de la pregunta dice por qué IATA está diciendo lo que está diciendo. Debo decirlo con toda franqueza, me temo que es algo de desinformación por parte de la IATA.
y desde luego hay como un temor, un nerviosismo más allá de lo necesario. Es la costumbre y no es de ahora que nosotros trabajamos de la mano con todos los gremios, con todas las asociaciones y con los operadores individualmente considerados. Desde el comienzo de este proyecto se habló de enviárselo a cada aerolínea y luego, en la medida de que se considere necesario, como siempre se hace, sentarnos con ellos a conversar sobre el proyecto, a escuchar sus impresiones. Pero la idea, no nos vamos a sentar con ellos antes de que lo conozcan, antes de que haya un instrumento de trabajo. Primero, conozcamos la propuesta y cuando ellos conozcan la propuesta, que ya sepan qué críticas, qué comentarios, qué aportes, qué sugerencias deban hacer, pues estaremos con ellos. Entonces, pienso que hay algo de desinformación. Ahora, en cuanto no forma parte de las buenas prácticas internacionales, hay que aclarar lo siguiente. La IATA es un organismo de derecho privado, sus estipulaciones no son vinculantes. Las estipulaciones internacionales vinculantes, la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, la OASI no tiene mayor desarrollo, puedo decir incluso que ninguno en cuanto a uso de slots. La IATA plantea y propone normas internas para sus aerolíneas y los estados simplemente de la mano con ellos las incorporan a la reglamentación y eso es lo que hemos venido haciendo. Esto no es diferente, solo estamos haciendo algunos ajustes, fruto de la experiencia nuestra en el desarrollo de la operación del aeropuerto Dorado y de otros aeropuertos y de la necesidad que se ha mostrado y de la necesidad también de darle oportunidad a otros operadores, porque en Colombia no hay un solo operador aéreo y para todos debería haber oportunidades. Entonces, en ese orden de ideas estamos revisando nuestra política en materia de asignación de slots, estamos revisando nuestra normativa en el ejercicio de nuestra competencia como autoridad aeronáutica, no hay que perderlo de vista. Y eso no significa que no los escuchemos, no significa que no atendamos, no significa que no acudamos a la gran experiencia que sí la tienen y que no acudamos a la histórica relación que hemos tenido con la IATA y con todos los operadores aéreos en Colombia en cuanto al intercambio de información para construir entre ambos la aviación de este país. Muchas gracias, señor secretario, por haber estado con nosotros y por sus respuestas. Gracias. Con todo gusto, Juan. Feliz día.